Listo, muy buenas noches, estimados estudiantes. Tenemos hoy abril 15 de 2025 y esta es la webconferencia correspondiente a la tarea 3 de nuestro curso de programación para el análisis de datos. Bueno, yo entiendo, estamos en fecha de Semana Santa, muchos seguramente habrán salido de paseo, de vacaciones, pero pues era importante que hiciéramos esta webconferencia para que dejáramos planteadas algunas ideas básicas de lo que va a ser nuestra tarea número 3, con el fin de que, bueno, cuando se reintegren muchos de los estudiantes que falten, pues ya a su trabajo y a su, digamos, quehacer habitual en la universidad, pues entonces sepan y tengan una guía de qué es lo que hay que hacer y no se vayan a sentir perdidos. Creo que si hiciéramos esta webconferencia dentro de 8 días, pues podría pasar eso, podría ser que estuviésemos perdidos esta semana y que comenzáramos a hacer algunas cosas pues un poco, digamos, incorrectas correspondientes pues a esa tarea número 3, ¿vale? Entonces por eso era importante que la hiciéramos de una vez. Les he compartido pantalla y bueno, ya sabemos, empezamos nuestra última actividad del curso. Esta tarea número 3 tiene un peso total de 120 puntos. Eso quiere decir que es una tarea pues un poquito más pesada que las anteriores. Listo, de hecho se está proponiendo para un próximo semestre darle mucho más peso, de hecho todavía. Entonces ya ven que es un componente pues bastante importante del curso. Para esta tarea nosotros tenemos como fecha máxima de entrega el 11 de mayo de 2025, es decir, tendríamos 15 días de abril, ¿cierto? Los que nos faltan en este momento, y tendríamos entonces 11 días de mayo para un total de hecho de 27 días para esta actividad, casi un mes, ¿vale? Es una tarea bastante pesada en nuestro curso, es una tarea muy importante y como les digo, la idea de lo que queremos hacer en esta webconferencia es brindar esos aspectos básicos que debe tener nuestra tarea número 3, indicarles más o menos cómo hacerla, indicarles cuáles son las cosas importantes a tener en cuenta. El día de hoy no nos vamos a demorar mucho, vamos a hacer solamente eso, no vamos a hacer nada de programación. Ya para la próxima semana podríamos estar mostrando algo de programación pues correspondiente a esta tarea, pero el día de hoy pues no nos demoramos mucho, solamente mostramos algunas cosas importantes, ¿vale? Entonces eso es lo primero a tener en cuenta. Tenemos hasta el 11 de mayo para realizarla. ¿Listo? He preparado algunas diapositivas un poco básicas, pero nos pueden ayudar a entender más o menos de qué se trata esta actividad. Como les dije, tener pues algunas características especiales que necesitamos tener en cuenta. Entonces, ya sabemos fecha de inicio, ya sabemos fecha de finalización, 11 de mayo. Bueno, por si de pronto, por si algo, pues ya saben, pueden encender el micrófono. Si hay alguna duda, alguna inquietud, pueden encender el micrófono como siempre. Preguntan, comentan, ¿vale? Lo que sea, no hay ningún inconveniente con eso. Entonces, ese es el primer dato ahí. Ahora, quiero comentarles así a grandes rasgos qué es lo que se quiere realizar con esta tarea. ¿Cuál es el objetivo de esta tarea, estimados estudiantes? El objetivo general que tenemos para esta actividad es que cada uno de ustedes realice un análisis exploratorio de datos para obtener hallazgos significativos en una base de datos. ¿Listo? Ese es nuestro objetivo general. Entonces, mucho cuidado con eso. Observen lo que queremos hacer. Realizar un análisis exploratorio de datos. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a realizar cada uno. Vamos a hacer cada uno. ¿Y cuál es, digamos, el propósito de eso? El propósito es obtener hallazgos significativos de una base
de datos. ¿Listo? ¿Qué significa eso, estimados estudiantes? Que para hacer ese análisis exploratorio de datos, ustedes necesitan conseguirse, en primer lugar, una base de datos. Hasta el momento, en todas las actividades pasadas, la base de datos fue brindada por nosotros. Damos unas bases de datos libres, de hecho. Algunas las manejamos a través de API, otras las anexábamos, ¿cierto?, a la tarea. Pero en este caso particular de esta tarea número 3, cada uno de ustedes debe conseguirse una base de datos. Eso es supremamente importante y por eso es que quería hacer esta web conferencia exactamente el día de hoy, no dejarlo para la próxima semana. ¿Por qué? Porque si hacemos esta web conferencia el día de hoy o haciendo esta web conferencia el día de hoy, pues muchos de ustedes de pronto pueden invertir un tiempito en estos días, que digamos que hay un espaciecito por ahí, ¿cierto?, para buscar, para conseguir esa base de datos. ¿Listo? Entonces, eso es lo más importante por el momento. Buscar una base de datos. ¿Qué base de datos se necesita buscar? ¿Qué base de datos necesitan? Bueno, eso depende de cada uno. Es decir, buscamos una base de datos, pero por supuesto que si esa base de datos está cercana con lo que nosotros trabajamos, es decir, con nuestra profesión, con nuestro trabajo, entonces, pues mucho mejor porque como dado que el propósito es obtener hallazgos significativos, pues es importante que entendamos la base de datos, es decir, que estamos familiarizados con ella, ¿me entienden? Entonces, eso va a ser ahí, digamos, fundamental. ¿Listo? Entonces, ahora pues damos un poquito más de detalles al respecto, pero por lo pronto en general eso. Busquemos una base de datos que sea cercana a nuestro trabajo, que sea cercana a nuestro entorno profesional, que la entendamos, que podamos trabajar con ella. Obviamente, nuestro propósito es sacar conclusiones, sacar hallazgos significativos. Entonces, significa que debemos estar familiarizados con esa base de datos, empaparnos un poquito ahí. Sería muy difícil, por ejemplo, si yo siendo ingeniero me consigo una base de datos de resultados médicos de tomas de sangre, de muestras de sangre, por ejemplo. Entonces, claro, de poder hacer algo, pues se puede hacer algo. Puedo pues identificar algunas cosas como algunas métricas, como cierto, pero en ese contexto, que por ejemplo, siendo ingeniero me consigo una base de datos de resultados de muestras de sangre, pues es muy complicado que nosotros podamos interpretar esos datos para obtener hallazgos significativos. Imposible no sería, obviamente tendríamos que empaparnos del tema, tendríamos que esforzarnos un poco más en entender la base de datos, ¿cierto? Y lo que nos quiere decir, pero sí es mucho más complicado, sería un trabajo adicional a hacer por ahí. Entonces, pues, si nos podemos conseguir una base de datos que sea familiar a nosotros, que esté cercana profesionalmente a nosotros, pues mucho mejor, estimados estudiantes. Incluso en esta tarea puede darse la posibilidad de, por ejemplo, una opción, que uno de ustedes, que alguno de ustedes tenga ya una base de datos, es decir, puede darse, por ejemplo, bueno, ¿tienen preguntas? Juan Andrés, ¿tiene preguntas? Como les dije, si tienen dudas, inconvenientes, simplemente abren el micrófono y preguntan, ¿vale? Que no les veo ahí la mano levantada. Dígame. Sí, profe, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Cuando su merced se refiere a una base de datos, podemos, no sé, hacer uso de un dataset de una página como datos abiertos o algo así, o tiene que ser una base de datos estructurada de tablas relacionales. Ok. Sí, perfectamente. De hecho, más adelantico les voy a dar las recomendaciones de en qué sitios, pues, uno puede conseguir bases de datos. Obviamente, las recomendaciones no son únicas, ¿cierto? Pero
Pero pues sí, la idea es que consigamos una base de datos, por ejemplo, de Datos Colombia, por ejemplo, de Kiggle, consigamos una base de datos que en el caso de que ya esté, pues digamos, organizada, que esté estructurada, pues mucho mejor, ¿vale? Eso es justamente una de las cosas en las que vamos a profundizar un poquito más adelante, pero sí es totalmente posible conseguir una base de datos de la página, por ejemplo, de Datos Colombia, ese tipo de páginas así. Ahora, lo que sí les voy a comentar es lo siguiente. Para esta base de datos hay una exigencia mínima para poder desarrollar las tareas, para poder desarrollar estos puntos. La exigencia mínima va a ser, les voy a comentar de una vez, que para poder desarrollar los puntos que queremos desarrollar, que para poder desarrollar los ítems que queremos desarrollar, mínimo, tiene que tener 3 variables numéricas y 3 variables categóricas, ¿vale? Para poder desarrollar cada uno de los ítems que necesitamos desarrollar. José, ¿tiene una pregunta? José Andrade. Sí, precisamente eso va a preguntar el número de variables y registros que debería tener la base de datos, pero pues creo que ya está mencionando eso, gracias. Okay. Bueno, listo, sí. Entonces, para poder desarrollar, para poder hacer nuestra actividad, para poder desarrollar bien la tarea, pues con que tenga 3 variables numéricas y 3 variables categóricas sería suficiente, ¿vale? Como dice el compañero, una opción muy viable es que nos consigamos una base de datos, por ejemplo, en la página de Datos Colombia. Ahora les muestro un poquito, si de pronto no la conocen, y en otras páginas, pues en otros sitios, digamos, especializados en el tema. Otra opción que también sucede muy a menudo es que traigan una base de datos de, por ejemplo, el trabajo. Muchas veces ha sucedido de que estudiantes dicen, bueno, pero si en mi trabajo yo tengo una base de datos porque yo qué sé, no sé, yo manejo los datos, el inventario, salidas, ventas, no sé, de una empresa. Entonces, pues yo tengo acceso a esa base de datos y quiero trabajar con esa base de datos. Es posible, listo, es posible. Obviamente, pues también depende un poco de qué tanto nos dejen utilizar esos datos, ¿no? Qué tanto les dejen utilizar esos datos a ustedes. Si son datos privados, si son datos de que no les dan acceso, pues no les dan permiso para divulgarlos, para publicarlos, pues es un poco más complicado. Se ha dado el caso, por ejemplo, de estudiantes que trabajan con datos privados de sus empresas y esos datos no pueden publicar la base de datos como tal. Les permiten pues publicar o hacer el análisis exploratorio de datos, pero no les permiten publicar la base de datos. Entonces, en ese caso, es muy importante que realicen una buena introducción a la base de datos. Es decir, si bien es cierto, no publican la base de datos, no muestran la base de datos, sí pueden dar unos indicios de cuántas variables tiene, qué tipos de variables maneja, qué significa cada una de las variables. Entonces, por lo menos, no, yo no veo la base de datos, pero por lo menos puedo tener una idea más clara de lo que está tratando, lo que está estudiando el compañero, pues, en ese caso, ¿vale? Entonces, es muy importante eso de ahí. La escogencia de la base de datos, por supuesto, es crucial, ¿vale? Es crucial. José tiene la mano levantada, no sé si o tiene otra pregunta más o se le quedó levantada la mano ahí. Entonces, la escogencia de la base de datos es crucial ahí, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el objetivo general, estimados estudiantes. Ya les dije, pues, digamos, la información pesada, la información gruesa. Y es que, claro, cada uno de nosotros tenemos que conseguirnos una base de datos. ¿A qué nos lleva eso? Nos lleva a que tengamos todos los trabajos diferentes. Esta es una actividad, esta es una tarea muy complicada para evaluar, muy difícil para, digamos, el tutor, puesto que todos tienen bases de datos, puede ser que todos tengan bases de datos diferentes y todos realicen análisis exploratorios de datos diferentes y bueno, es bastante complicado. En muchas ocasiones
entender hasta el estudio que están haciendo, justamente también por el caso que les comentaba hace rato. El caso que les comenté hace rato no era, digamos, un caso fortuito. Me pasó a mí en un semestre pasado, creo que fue el semestre pasado, había un estudiante que era médico y manejaba una base de datos de resultados de exámenes de citologías. Entonces, claro, yo puedo manejar algunas cosas, pero ¿qué me dice la base de datos? ¿A qué enfermedades me lleva o qué, digamos, diagnósticos me lleva? Pues ya me queda muy complicado entender esa parte. Entonces, ¿qué me tocaba hacer? Pues me tocaba a mí citar al estudiante, reunirme con él a través de Teams, hacer una reunión de 20, 30 minutos, de que él me explicara cómo era que estaba trabajando en esa base de datos, cómo sacaba esos diagnósticos, cómo sacaba esas conclusiones y que me explicara esa parte, porque obviamente pues no es un tema que yo manejo, no es un tema del que yo ni siquiera estoy cercano. Entonces, claro, por eso les digo, hasta para uno como tutor es una tarea bastante difícil de evaluar. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es la parte importante. Nuestros resultados de aquí de aprendizaje va a ser, primero, vamos a aplicar todo lo que hemos visto básicamente en estas dos tareas anteriores o tres tareas anteriores. Vamos a aplicar funciones y módulos de ciencia de datos para nuestra base de datos. Vamos a estructurar técnicas para la manipulación de datos y, por supuesto, una parte importante es que vamos a generar básicamente un análisis de datos interactivo. Entonces, cuando estudiamos una especialización en ciencia de datos o bueno, cuando queremos estar cercano al mundo de la ciencia de datos, resulta y acontece que digamos que una de nuestras fortalezas tiene que ser el saber expresar bien nuestras ideas, el saber expresar bien nuestras conclusiones y nuestros análisis. Resulta que una de nuestras fortalezas en la ciencia de datos tiene que ser la comunicación. Nosotros muchas veces tenemos, digamos, un proyecto con una empresa y nuestro trabajo es dar a comunicar bien nuestras ideas y nuestros resultados ahí, ¿vale? O sea que este trabajo, esta tarea, tenemos que pensarla en ese sentido, como que fuésemos a entregar ese trabajo a una empresa, como que tuviésemos una reunión con el CEO de una empresa y tenemos que mostrarle cuáles fueron nuestros hallazgos significativos a esta base de datos. Entonces, nuestro notebook tiene que estar muy bien estructurado, tiene que estar muy claro, tiene que estar muy organizado. Cuando tengamos una gráfica, como ya lo hemos hecho antes, pues debe haber un análisis de esa gráfica. Cuando tengamos, por ejemplo, algunas estadísticas, ¿cierto? Algunas métricas descriptivas, pues debe haber un análisis de esas métricas descriptivas, siempre llevando el camino o el hilo conductor hacia nuestros hallazgos significativos. Y esta es otra de las cosas, estimados estudiantes. Recuerden, nuestro propósito es obtener hallazgos significativos, ¿vale? Entonces, ese es nuestro propósito, obtener hallazgos significativos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tengamos nuestra base de datos, cuando tengamos ya la base de datos, cuando ya nos decidimos por cuál base de datos manejar, cuál es la que vamos a estudiar, entonces tenemos que pensar en unos objetivos a realizar en esa base de datos. ¿Listo? Tenemos que plantearnos unos objetivos que vamos a estudiar en nuestro análisis exploratorio de datos. No es simplemente el hacer el análisis como tal, puede ser regado sin llegar a un punto en particular. No. Nuestro objetivo es obtener algunos hallazgos significativos. Eso significa entonces, o eso indica que nosotros tenemos que plantearnos unos objetivos a estudiar y entonces, con base en esos objetivos, pues vamos dirigiendo nuestro análisis exploratorio de datos para verificar
toda esa información o cumplir con nuestros objetivos, ¿vale? Entonces, eso va a ser Hola, importante hola, ahí. buenas noches. Sí, Hola, buenas tutor. noches, dime. ¿Cómo está? Sí, quería tomar la palabra con respecto a eso. Ajá, Digamos claro. que pues en ejercicios que he hecho sobre análisis, como que lo Ujú, principal siempre es fijarse como un problema y en base a ese ujú. problema plantearse unas preguntas y que a través de ese Exacto, análisis responder esas preguntas. exacto, exacto. Eso es fundamental, ¿listo? Aquí en la guía de actividades nos indica que nosotros tenemos que establecer algunas cosas, y algunas cosas pues son estándar, ¿cierto? Por ejemplo, las métricas descriptivas, pues esos estándares, eso siempre lo hacemos. Pero, por ejemplo, dice, realice un análisis en diagrama de barras, realice un diagnóstico en diagrama de cajas, realice un diagrama de pie. Entonces, bueno, aquí hay algunas cosas que tenemos que cumplir y lo que dice el compañero es cierto. No se trata de que, bueno, no se trata de que hago el diagrama de barras con la primer variable que se me ocurre, o no se trata de que hago el diagrama de pie con la variable que se me ocurre a mí o que yo quiero, no. Se trata de que primero, antes de hacer todo esto, nosotros pensemos en algún problema, lo que dice el compañero, o en unos objetivos en nuestra base de datos y que estos ítems que nos piden aquí, pues sea para ir aproximándonos al problema y descubriendo algunos insights, algunas, digamos, características importantes o algunas cosas importantes de nuestra base de datos, ¿vale? Entonces, antes de podernos hacer todo esto, es importante que pensemos en qué problema, pensemos en algún motivo a estudiar en nuestra base de datos. Por ejemplo, ustedes pueden pensar, yo qué sé, supongamos, se pueden pensar, bueno, ¿qué tanto se relacionan estas variables? ¿Cuál es la variable o cuáles son las variables que más importan en X o Y cosa? Entonces, ahora miramos como algunos ejemplos que podamos sacar ahí. ¿Listo? Pero eso es muy importante. Pensar en un objetivo para nuestra base de datos es fundamental porque nuestro trabajo tiene que ir encaminado a resolver o encaminado a cumplir esos objetivos y eso nos lleva a nosotros pues a obtener algunas conclusiones significativas. Que si de pronto yo me planteo unos objetivos, me planteo una pregunta, ¿cierto? Yo digo, por ejemplo, bueno, en mi base de datos tal variable y tal variable están relacionadas. Digamos que eso es mi pregunta, ¿no? Si están relacionadas o no esas variables. Y resulta que cuando yo hago el estudio, pues encuentro de que no están relacionadas. Bueno, no importa. Están obteniendo una conclusión o están obteniendo un hallazgo significativo ahí también. Indicar que su pregunta no se da, indicar que su planteamiento, su hipótesis no se cumple, pues también es un hallazgo significativo en la base de datos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no necesariamente tenemos que probar cosas que son verdaderas, sino que también puede darse el caso de que nos planteemos algunas situaciones y que no se den. Y eso también es un hallazgo significativo. Eso también sirve. ¿Listo? Entonces, muy importante lo que dice el compañero. Entonces, bueno, eso por ahí. Como les mostraba aquí, en este slide, pues bueno, herramientas necesarias. Creo que ya en este punto, la gran mayoría están trabajando en Google Colab, ¿cierto? Entonces, bueno, Google Colab lo pueden hacer perfectamente. Y acceso a una base de datos seleccionada en el campo de estudio, lo que les he venido mencionando. Tener una base de datos preferiblemente que esté cercana a nuestro campo de estudio. ¿Listo? Que si alguno dice, no, es que mi campo de estudio es la economía, pero es que a mí me gusta mucho digamos, la culinaria, me gusta mucho esa parte, y entonces yo voy a obtener una base de datos o voy a trabajar con una base de datos que tenga que ver con recetas o con comida, bueno, no sé, puede, listo, que diga que es como mi hobby, claro, mientras usted esté cercano, mientras usted entienda esa base de datos y mientras usted entienda los insights que le va a dar, mientras usted entienda esos hallazgos significativos, puede obtener hallazgos significativos, no hay problema.
En muchas ocasiones, lo que hacen los estudiantes es que en un mensaje en el foro publican la base de datos. Entonces dicen, profe, esta base de datos la puedo utilizar o no es conveniente. Yo la miro y bueno, les puedo decir sí, se puede utilizar perfectamente o no, mira que esa base de datos no contiene variables numéricas, entonces no te la recomiendo, mejor busca otra base de datos. O puede ser que esa base de datos tenga demasiados datos nulos, que sea prácticamente imposible trabajar con ella. Eso también ha sucedido. Entonces yo le digo, no, mira, es preferible que busques otra base de datos, porque esa base de datos que tienes, pues tiene demasiados datos nulos, no se puede trabajar con ella, entonces busca otra mejor y así agilizas también la tarea tú. ¿Listo? En algunas ocasiones puede pasar justamente eso también. En algunas ocasiones puede suceder que algún estudiante se consiga una base de datos y que esa base de datos sea factible para trabajar, cumpla con la condición de tener mínimo 3 variables numéricas, 3 variables categóricas, pero puede suceder, por ejemplo, de que esa base de datos tenga algunos datos nulos. En ese sentido, si nuestra base de datos no está limpia, pues es posible que nosotros hagamos un proceso de limpieza antes de desarrollar los ítems de esta actividad, ¿vale? Entonces, desarrollamos un proceso de limpieza, un proceso de completado de datos si es necesario. Y claro, hacemos eso, dejamos una base de datos limpia y ahí sí ya comenzamos a trabajar. Eso también se puede hacer, también es muy común. Entonces, ahí queda también como inquietud por si de pronto, pues, alguno se consigue una base de datos en esas características. Claro, cuando ya hagamos todo el proceso, nosotros tenemos que entregar un archivo Jupyter Notebook, ¿cierto? Con nuestro análisis exploratorio de datos. Que si la base de datos es recomendable entregarla al final, en la mayoría de casos yo diría que no. Es decir, si el análisis exploratorio de datos está bien hecho, si está bien elaborado, si cumple con lo que ya hemos dicho, de tener unos objetivos claros, de tener un problema identificado, de querer resolver ese problema, obtener esos insights, y está bien justificado y está bien estructurado ese archivo Jupyter Notebook, muchas veces no es necesario que yo vea la base de datos. ¿Listo? Si por el contrario, yo veo que ya de por sí está muy complicado y necesito sí o sí ver la base de datos, yo puedo contactar al estudiante y le digo, vea, haga un favor, con tu trabajo tengo estas dificultades, entonces indícame la base de datos, adjúntamela, muestra cómo es, cuál es la base de datos que tienes y miramos a ver qué es lo que está pasando ahí, ¿vale? Pero como les digo, en la entrega final, que si es necesario adjuntar tanto el Jupyter Notebook como la base de datos, no, en el 99% de las veces no es necesario. ¿Listo? Todo está en que hagamos, repito una vez más, un análisis exploratorio de datos bien estructurado y bueno, eso nos, digamos, quita ese peso de encima de tener que adjuntar la base de datos. ¿Alguien va a hablar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Dónde va a estar? Profesor, yo tengo una duda. Dime, claro. O uno hace Jupyter Notebook, pues a veces, o sea, pues no aparecen los resultados, o yo no sé si de pronto cuando uno carga las actividades a aulas, cuando usted las abre, aparecen las salidas del código ejecutado. Sí, si tú lo ejecutaste antes de enviarlo, sí aparecen las salidas del juego ejecutado, las gráficas, todo. ¿Listo? Todo. Entonces, por eso te digo, si has hecho bien la tarea del Jupyter, del análisis exploratorio de datos, cuando yo vaya a abrir el Jupyter Notebook, pues debo ver los resultados, debo ver las gráficas, debo ver los análisis que hagas. Y entonces, en ese caso, pues, yo diría, bueno, no es necesario ver la base de datos con la información que tiene aquí, pues es más que suficiente y listo. Ya en algunos casos, pues digamos, un poquito más complejos, sí solicitaría la base de datos. También es importante que en la
introducción que tenemos que hacer, que en esa introducción nosotros nos gastemos un tiempito para hacerle una pequeña introducción a la base de datos, como les decía hace rato. Es importante pues gastarle un tiempito a hacerle la introducción a la base de datos. Mencionar cuántas variables tiene, qué tipo de variables tiene, qué me está diciendo cada variable, por ejemplo. Listo, en esta variable nos dice tal cosa, en esta variable nos dice la distancia recorrida, bueno, indicarnos qué variables tiene, qué me está diciendo cada variable. Otra cosa común que hay, por ejemplo, es que hay estudiantes que seleccionan bases de datos muy grandes de muchas variables. ¿Listo? Entonces, supongamos, alguno de ustedes llega con una base de datos muy grande. Supongamos, no sé, supongamos 50 variables. Entonces, comienzan a trabajar con esa base de datos 50 variables. Entonces, claro, la matriz de correlación sale inmensa y pues son demasiadas variables. Entonces, el análisis exploratorio de datos pues va perdiendo un poco el sentido ahí. Entonces, si mi base de datos es muy grande, es muchas variables, tiene muchas variables, en el sentido de tener muchas variables, es importante que cuando nos planteemos los objetivos a estudiar, cuando nos planteemos las preguntas para trabajar en nuestra base de datos, pues con esas mismas preguntas o con esos mismos objetivos descartemos variables que no nos van a servir para nuestro estudio. Entonces, si yo veo que una variable no la voy a utilizar porque tiene muchos datos nulos, listo, perfecto, no la utilizo. Que si una variable, yo tengo otra variable que no la voy a utilizar porque para mis objetivos esa variable no es relevante, no tiene nada que ver con mis objetivos, listo, perfecto, la puedo descartar también. Entonces, puede ser, por ejemplo, que de ese ejemplo de las 50 variables que teníamos originalmente, descartemos 40 de ellas, por ejemplo, y nos quedemos únicamente con 10 variables. Claro, hacer un análisis exploratorio de datos con 10 variables, pues es mucho más trabajable que hacerlo con 50 variables, cuando muchas de ellas ni siquiera tienen relevancia en nuestro objetivo. Entonces, eso también lo podemos hacer. ¿Listo? Si nuestra base de datos contiene muchas variables, podemos perfectamente eliminar, podemos perfectamente omitir las variables que no necesitemos o que veamos que van a ser irrelevantes para nuestro estudio. Preguntas hasta ahí, estimados estudiantes, dudas, inquietudes, comentarios. ¿Está clara toda la información hasta el momento? Bueno, parece que sí está claro todo bien, ¿no? Listo. Entonces, eso. Lo que les decía, al final entregamos nuestro Jupyter Notebook, ¿cierto? Entonces, aquí pues digamos un pequeño resumen de lo que puede contener nuestro análisis exploratorio de datos, ¿cierto? O nuestro notebook, mejor dicho. Debe contener, por ejemplo, por supuesto, la portada puede ser reciclada de lo que ya hemos hecho antes. Debe tener una sección de introducción con objetivos. ¿Listo? Y aquí observen que objetivos se los he señalado en rojo. Ya les he dicho varias veces la importancia de plantearnos unos objetivos o unas preguntas a estudiar en nuestra base de datos. Entonces, no me voy a cansar de repetirles eso porque eso es extremadamente importante. ¿Listo? Recuerden siempre, nuestro propósito es obtener hallazgos significativos, es hallazgo significativo. Entonces, tenemos que empezar por ahí. ¿Listo? Y aquí en la introducción yo le sumaría con objetivos y aquí les agregaría, por ejemplo, y presentación de la base de datos. Lo que les decía hace ratico. Una breve presentación de la base de datos. ¿Qué variables tenemos? ¿Qué variables, con qué variables nos quedamos? Etcétera. ¿Listo? Entonces, ahí les, digamos, les sumaría ese pedacito ahí. Por supuesto que antes de desarrollar el análisis exploratorio de datos, si nuestra base de datos lo requiere, repito, si nuestra base de datos lo requiere, pues tendríamos que hacer un proceso de limpieza de los datos. ¿Listo?
en caso de ser requerido. Entonces, en caso únicamente de ser requerido, si es necesario, pues hacemos un proceso de limpieza de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, ese se los dejo ahí para que lo tengan en cuenta, pues, por si de pronto. ¿Listo? Una vez hemos hecho eso, pues ya empezamos como tal nuestro análisis exploratorio de datos cumpliendo con los ítems dados en la guía de actividades. En la primera parte son métricas descriptivas, en la segunda parte comenzamos a ya establecer gráficas, ¿no? En el concepto 2 son los escalamientos y estandarización y codificación. Entonces, hay que estandarizar Profesor, algunas variables. Dime, ¿sí? sí, profesor, disculpe, en ese proceso de limpieza, a mí me toca hacer depuración y limpieza en mi base de datos por cantidad de variables y por algunas que son nulas, como explicabas ahorita. En este ítem hay que explicar qué se hace y el cómo, o simplemente algo general. Tenía tantas variables y reduje tantas por tal situación. Pues lo que estoy comentando desde hace rato, Lain, es que es lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros hagamos este trabajo, tenemos que pensarlo como si lo fuésemos a presentar a una empresa. ¿Listo? Okay. En ese sentido, es mejor explicar el para qué hicimos tal cosa, ¿cierto? El para qué hicimos. Entonces, si tú haces un proceso de depuración, entonces, bueno, me voy a quedar con estas variables porque, bueno, explicar por qué te vas a quedar con esas variables. Pues va a ser porque los objetivos que te plantees, esas variables consideras que van a ser fundamentales para su objetivo. Entonces, ese tipo de cosas sí es mejor explicarlas ahí, ¿vale? Voy a hacer un proceso de limpieza eliminando estos datos, bueno, eliminando estas filas, lo que sea. Entonces, es mejor sí explicar un poco ahí, ¿de acuerdo? De pronto no entrar pues mucho en demasiado detalle, pero sí es bueno ir comentando eso, porque justamente tenemos que dar nuestro trabajo, como ya les dije, como para una empresa. Perfecto. Y en una empresa, pues, eso tiene que ser bastante fácil de lectura y entendible en ese sentido, ¿vale? Totalmente de acuerdo, Dani. Muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, tenemos que hacer unas conclusiones, ¿cierto? Y una discusión y, por supuesto, referencias que utilicemos en formato app. Entonces, lo que les decía, estimados estudiantes, aquí, en este desarrollo, pues es justamente en el punto donde cumplimos con todos los ítems solicitados en la guía de actividades. En la primera parte o el primer concepto es de parámetros y métricas descriptivas. Esta parte, digamos, es un poco estándar, es un poco fácil, ¿cierto? Es un poco sencilla. En la segunda parte tenemos que hacer escalamiento y estandarización y codificación de algunas variables. Entonces, aquí es donde vamos a necesitar más de una variable numérica y más de una variable categórica. Entonces, por eso les digo, como mínimo, para nuestra base de datos debemos tener 3 variables numéricas, 3 variables categóricas. ¿Listo? Eso sería como lo mínimo para poder desarrollar toda esta actividad. Que alguien puede decir, bueno, mi base de datos, yo quiero utilizar, por ejemplo, la base de datos que vimos en la tarea 1, que eran de unas ambulancias. ¿Se acuerdan que en la tarea 1 manejamos una base de datos de unas ambulancias y trabajamos con ella en la tarea 1? Perfectamente se puede hacer. De hecho, el semestre pasado yo hice un análisis exploratorio de datos con esa base de datos de las ambulancias para que vieran pues que se puede trabajar incluso hasta con esa base de datos ahí. ¿Listo? Entonces se puede hacer, pero necesitamos eso, mínimo 3 variables numéricas, 3 variables categóricas para poder trabajar al respecto. Y por supuesto tenemos que dar unas conclusiones. Entonces ya con nuestros objetivos, ya con nuestras preguntas planteadas y nuestro análisis exploratorio de datos llevado a cabo, pues es el momento de concluir, ¿cierto? Es decir, lo que nos planteamos al principio, ¿se cumplió? ¿No se cumplió? Y una discusión al respecto, ¿no? Una discusión también puede llegar al respecto. Y finalmente, pues, las referencias que hayamos utilizado. Ahora,
Bueno, esto es lo que estábamos diciendo. Esto es simplemente los ítems. Aquí, en este caso, tengan en cuenta lo siguiente. Ya les he venido comentando, pero aquí pues algunas cositas. Organiza tu trabajo. Entonces, es importante que nuestro trabajo esté bien estructurado, que esté bien organizado, que si tiene que ir exactamente con el orden que llevamos en la guía de actividades, la respuesta es no. No tiene que ser exactamente en este mismo orden cada uno de los ítems. No, eso significa que, por ejemplo, no necesariamente siempre tengo que hacer primero el diagrama de barras y luego el diagrama de cajas. No, depende, pues, por supuesto, de nuestro objetivo. Entonces, tenemos que cumplir con algunos indicadores mínimos, ¿cierto? Pero no necesariamente en este orden. Puede ser que para mí sea más conveniente empezar con el diagrama de dispersión, entonces empiezo por acá. Puede ser que para mí sea más conveniente utilizar primero el diagrama de barras, entonces el diagrama de cajas, entonces empiezo por aquí. Entonces, no necesariamente tiene que ser con el mismo orden que está aquí. Sin embargo, pues, por supuesto, la idea es que nuestro trabajo lleve un orden en el sentido de que nosotros queremos resolver algunas preguntas o cumplir con algunos objetivos que nos hemos planteado. Entonces, claro, tenemos que llevar un hilo conductor que nos lleve hacia esos objetivos. ¿Listo? Entonces, repito, no necesariamente tiene que ir ítem por ítem en el mismo orden que está acá, no, pero pues los podemos colocar en el orden que queramos siempre que llevemos el hilo conductor hacia los objetivos que intentamos llegar o que nos hemos planteado en nuestra base de datos. ¿Listo? Entonces, es eso. Asegúrate de agregar comentarios y conclusiones en cada gráfico. Eso les he venido diciendo de prácticamente desde la tarea 0, que cada que hagamos a un gráfico, cada que hagamos una operación, por ejemplo, que calculemos algunas métricas descriptivas, un gráfico como los que ya hemos hecho, pues agreguemos un pequeño comentario haciendo un análisis de eso que hemos hecho ahí. Muchos de ustedes vienen cumpliendo con eso muy bien. Hay estudiantes que hacen unos muy buenos análisis de las gráficas. Hay estudiantes que desarrollan unos análisis muy bacanos con las métricas descriptivas. Entonces, eso en su mayoría lo han cumplido, lo vienen cumpliendo, pues está muy bien. No se van a olvidar. Cada cosita que hagamos, cada gráfica que hagamos, cada métrica que hagamos, pues colocarle un pequeño análisis ahí. Unos lo hacen bastante extenso, muy bien desarrollado, bastante extenso, pero con que incluyan un parrafito pues bien elaborado de comentarios o conclusiones o análisis, sería perfecto. Listo, estaría muy bien también. Entonces, eso, repito, ya lo han venido cumpliendo la mayoría, es simplemente no olvidarse de colocar eso. Aparte de que, bueno, colocar un análisis o colocar comentarios o conclusiones en cada gráfica que hagamos o en cada operación que hagamos, también nos ayuda para el hilo conductor de nuestro trabajo. Entonces, uno puede decir, bueno, hice esta gráfica, pero esta gráfica me está mostrando que relacionan estas dos variables, que no hay una correlación en estas dos variables, entonces, pues entonces me dispongo a estudiar otras dos variables, que tal cosa, ¿cierto? Entonces, esos comentarios también nos van dando hilo conductor de nuestros objetivos. ¿Listo? Estimados estudiantes, hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo claro hasta el momento? Profe, antes de poder arrancar con la base de datos, pues yo dispongo de bases de datos que de hecho me gustaría llevar al análisis de datos. Nosotros podemos consultarte, enviarte la base de datos para definir como las variables a seleccionar. Claro que sí, por supuesto. Como les decía hace rato, muchas veces el primer mensaje que dejan en el foro los estudiantes de esta tarea es colocando su base de datos. Es decir, profe, esta base de datos
¿Cómo la ves? ¿Me puede servir para mi estudio? ¿No me puede servir para mi estudio? Y uno, por supuesto, que la mira y puede ayudar. Ya digamos en caso extremo, pues o me pueden contactar por Teams y me dicen por Teams, profe, tengo esta base de datos, en caso de pues una base de datos que no se pueda mostrar, que no se pueda publicar. Entonces, claro, me comunican por Teams y por el interno y me dicen, profe, tengo esta base de datos, pero tal cosa, y ¿la puedo utilizar? ¿No la puedo utilizar? Yo les comento, les digo, sí, me parece que con esa base de datos se puede trabajar, me parece que no se puede trabajar, y les podría comentar ahí, ¿listo? Entonces, por supuesto, tengan en cuenta que si es una base de datos privada, de que quieran trabajar con esa base de datos y que no puedan publicarla en el foro, por supuesto que me contactan por Teams, y por Teams, pues por supuesto que tienen total discreción en ese sentido, ¿no? Ahí me la comentan, me muestran, y solamente sería para eso, no se divulga ni nada por el estilo, no se publica ni absolutamente nada de eso, ¿vale? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta ahí. Ahora, estimados estudiantes, ¿dónde podemos conseguir bases de datos? Realmente hay infinidad de sitios web donde podemos conseguir bases de datos. Infinidad. Aquí hay una lista de unos poquitos sitios web en los que podemos conseguir, pero como les digo, estos son un puñadito básicamente en un mar básicamente de sitios donde podemos conseguir bases de datos. Un sitio que a mí me gusta mucho, que utilizo bastante, es Kaggle. En Kaggle yo puedo conseguir bases de datos. En Kaggle yo puedo conseguir bases de datos, por supuesto. Aquí vamos a abrir esto. Vamos a abrir. Vamos a ver si abre. A ver. Parece que sí va a abrir. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Abrió o no abrió? Sí, aquí abrió. ¿Listo? Entonces, yo tengo mi cuenta personal, pero pues aquí está la cuenta de la universidad. Simplemente necesitan registrarse. Simplemente ustedes se registran y aquí ustedes pueden conseguir bases de datos las que quieran básicamente. Este es un sitio web muy conocido, muy utilizado, que incluso muchas veces, si no estoy mal, hasta paga por los análisis. Aquí consiguen, miren, aquí está Datasets. Y ahí en Datasets ustedes encuentran bases de datos de lo que quieran, de lo que necesiten, de básicamente todo. ¿Listo? Hola, tutor. Quería hacer un comentario sobre esta página. Dime. Sí, para los compañeros pues, que estamos iniciando, al igual que yo, esto es la base de datos. Me sirvió muchísimo esta página que está recomendando el tutor, puesto que yo no tenía experiencia, y por medio de esas bases de datos libres hice proyectos personales, y ese fue como mi insumo para poder conseguir trabajo como analista de datos. Entonces, el potencial es muy grande, y pues sí le recomiendo que hacer proyectos personales como la actividad final de este curso, para tener como un portfolio. Exacto. Y no solamente eso, ¿no? Sino que en esta página encontramos bases de datos desde pequeñas hasta masivas en todos los temas. Por ejemplo, esta base de datos aquí, miren, tiene de peso 2 gigas. Debe ser una base de datos masiva. Aquí 46 gigas. Entonces, y cuando uno ingresa a una base de datos de esta, muchas veces se encuentra códigos de gente que ha hecho análisis exploratorios de datos con esas bases de datos. Esa es otra de las cosas que tiene este sitio. Si ustedes ingresan aquí a una base de datos, miren que aquí les deja descargar la base de datos. La pueden descargar aquí sin ningún problema. Aquí ya quedó descargada, de hecho, pero aquí tienen una pestaña de códigos, y esa pestaña básicamente tiene códigos que ha generado la gente al respecto, ¿vale? Entonces, hay gente que ha generado algunos análisis exploratorios de datos, y aquí miren que está todo el código con el análisis que han realizado. O sea que uno hasta se puede guiar por esta parte de aquí. Entonces, muchos de ellos hacen análisis exploratorios de datos, muestran pues la limpieza de datos, muestran pues
algunos objetivos, algunos insights de la base de datos. Entonces, miren que aquí justamente entramos a una base de datos cualquiera, la que primero salió por ahí, y miren todo lo que han hecho ahí. Entonces, eso nos puede ayudar muchísimo a nosotros en este proceso. ¿Listo? En este proceso. Uno incluso puede hasta copiar estos códigos, puede, bueno, ahí puede guiarse uno al respecto. Entonces, muy importante eso. Como les digo, bases de datos de lo que ustedes quieran. De hecho, ayer me registré con el correo de la universidad justamente porque voy a escoger una base de datos para hacer paralelamente a ustedes también un análisis exploratorio de datos y, aunque no es mi tema de especialidad, vi una base de datos de Spotify que quiero utilizar, a ver si la encuentro otra vez, que quiero utilizar al respecto. Entonces, bueno, aquí hay, yo miré, no me recuerdo cuál fue que miré, pero vamos a ver si era esto. Profesor, aunque yo noto que la mayoría de datos en Kaggle son simulados. ¿Cómo, perdón? Aunque yo me he encontrado que con la mayoría de bases de datos en Kaggle usualmente son datos simulados. Hay de todo, hay datos reales, hay datos simulados, hay de todo. Y es que justamente muchas veces uno tiene que hacer eso también. No, digamos, no es que haya problemas con eso como tal. Resulta y acontece que muchas veces nosotros tenemos que utilizar datos sintéticos y es justamente una de las cosas que en algunas ocasiones pasa en trabajos de grado. Analicen lo siguiente, ¿qué tal que ustedes en su trabajo de grado tengan que o quieran analizar los datos de una empresa? ¿Listo? Que tengan una base de datos por X o por Y motivo, se consiguen una base de datos de una empresa, pero esa base de datos es privada. Entonces, uno, en muchas ocasiones, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es tomar esa base de datos que no la puede publicar, que no puede, digamos, hacer un análisis totalmente público de eso, y uno sintetiza los datos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que vamos a utilizar son unos datos sintéticos a partir de esa base de datos, pero que estén muy cercanos a esa base de datos que no podemos publicar. Como ya legalmente son datos sintéticos, son datos que muchas veces pues son organizados de manera diferente, que muchas veces los traemos pues con diferentes técnicas. Entonces nuestra base de datos, entre comillas, sintética, también nos sirve para analizar esa base de datos, pero más aún, esa base de datos con datos sintéticos, pues legalmente no es la base original, digamos, privada de la empresa. Entonces ya nos da libertad para utilizarla. De hecho, en este momento, en varios de los trabajos de grado que están ahorita en curso, tanto en la especialización y que comienzan a ver en la maestría, en algunos se ha tenido que hacer eso, bases de datos. Entonces utilizamos datos sintéticos justamente para, digamos, poder trabajar con ellos sin mayores restricciones. Entonces, sí, claro, aquí hay muchos datos que son totalmente reales, pero también hay muchos datos que son simulados y no hay ningún problema con eso también. Recuerden que esta página es para estudiar también, ¿no? Es para que ensayemos nuestras técnicas de Machine Learning, para que ensayemos pues nuestros análisis exploratorios de datos aquí en este curso. Entonces, no hay ningún inconveniente con eso, ¿vale? Entonces, eso. Entonces, podemos encontrar bases de datos de lo que ustedes quieran, como ustedes quieran. Si quieren de bancos, simplemente bancos. Si quieren, si dicen yo estoy, aquí está BAM Marketing, un dataset de BAM Marketing, clientes, bueno, bases de datos de lo que ustedes quieran. Si, por ejemplo, quieren bases de datos relacionadas un poco con el cáncer, entonces cáncer de pulmón, cáncer de seno, bueno, hay bases de datos, las que ustedes quieran, las que ustedes necesiten. Es un sitio totalmente recomendado. Como les dije, simplemente ingresan a la base de datos y ahí van a encontrar códigos de gente que ha hecho sus propios análisis que nos pueden servir también.
Y aquí en el DataCard no lo miramos, pero en el DataCard también hay, digamos, un preview de la base de datos, ¿no? Nos puede indicar qué tantas variables tenemos, nos puede indicar qué tipo de variables tenemos. Entonces, miren que también nos da información aquí, ¿listo? Eso pues es importante también antes de ponernos a descargar, bueno, ver qué tipo de variables tenemos para saber si cumple o no cumple con lo que necesitamos, ¿no? Mínimo 3 variables numéricas y 3 variables categóricas. Entonces, ahí miramos si cumple, no cumple, y si no cumple, pues miramos otra base de datos y así. Y como ya ven, descargarla es muy fácil. Una vez estemos registrados, podemos hacerlo con el correo de la universidad o con el correo personal, como ustedes quieran. Una vez estemos registrados, pues simplemente es darle descargar y ya está. Descarga la base de datos como tal. ¿Listo? Entonces, sitio totalmente recomendado, de los más recomendados, de los más utilizados a nivel mundial, por supuesto. No es el único, ¿no? No es el único. En todos estos sitios podemos encontrar bases de datos. Aquí, bueno, vamos a abrir varios al mismo tiempo para que vamos viendo. Bueno, ahí está el buscador de Google, ¿no? El de Google de datasets. ¿Listo? Ese es un repositorio de datos también para, digamos, practicar, para estudiar Machine Learning. Entonces, es un repositorio de datos también que podemos utilizar. Y como les digo, está diseñado para justamente eso, ¿no? Para practicar, para estudiar Machine Learning, las técnicas de Machine Learning. Entonces, puede servir también. Estas diapositivas que estamos aquí se las voy a colocar en los foros, ¿listo? En los foros para que lo tengan también en cuenta y bueno, si necesitan los links, pues pueden ingresar por ahí. Aquí está la del Banco Mundial también tiene muchas bases de datos por si de pronto alguien está como más cercano a este mundo, entonces pues también bases de datos del Banco Mundial, aquí está, buscador de Google de datasets, aquí está el United Nations de las Naciones Unidas, también tenemos datasets en las Naciones Unidas. Este repositorio en GitHub también es muy bueno. Este es Awesome Public Datasets. Este es demasiado bueno también. Permite descargar datasets públicos en prácticamente todas las líneas de conocimiento. Entonces, también se puede utilizar. Por supuesto que, bueno, aquí hay muchas más que como les dije, les voy a dejar ahí en el foro. Y por supuesto las de Colombia, ¿no? Las de Colombia también son muy utilizadas en este aspecto, ¿no? Entonces, una de Colombia que suelen utilizar mucho los estudiantes es Datos Colombia, que básicamente pues compila o recompila pues gran cantidad de datos a nivel nacional, ¿no? Datos que pueden ser públicos, entonces están aquí. En este caso dice que tenemos 8.927 datasets y podemos buscar aquí digamos, en cosas que puede interesarle a alguien, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere utilizar o si alguien quiere, yo qué sé, datos acerca de las pruebas saber, entonces perfectamente pueden encontrar aquí datos acerca de las pruebas saber, datos, por ejemplo, de pobreza, datos de ese tipo como del DANE, los pueden encontrar. Si alguien dice, no, yo me voy más como por los operadores móviles, entonces como datos de los rendimientos de rendimiento de operadores móviles como Tigo, Movistar, bueno, también pueden encontrar aquí sin ningún problema. ¿Listo? Datos Colombia también es muy, muy utilizada. Vamos a abrir una aquí cualquiera, no sé. Vamos a abrir una por aquí cualquiera. Por ejemplo, si colocamos aquí ICFES, vamos a ver qué sale si colocamos ICFES. Aquí dice comparativo, clasificación de planteles, actualización el 2 de mayo, contratos de administración, registros activos de información del ICFES 2023. Pues vamos a abrir una de estas a ver qué. Vamos a abrir una de estas. Uno igual los puede descargar todo, ¿no? Aquí en acciones, está en consultar datos, incluso los puede consultar a través de la API. Y bueno, entonces, estimados estudiantes, sitios web para conseguir datos es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. Estos que como vimos acá de Kaggle, data.gov, de Machine Learning Repository, del Banco Mundial, de la ONU, de Awesome Public Datasets,
y los de acá de Datos Colombia y bueno, los del gobierno en general, pues son datos públicos que puede utilizar cualquiera, en los que podemos encontrar uno cercano a nuestra área de trabajo y por supuesto que son una gran posibilidad también. Pero repito, cada uno de ustedes tiene dos opciones. O busca su dataset, ¿cierto? O puede ser que traiga un dataset de su entorno laboral o de su entorno estudiantil y con ese pues también puede comenzar a estudiar. Otra cosa que puede pasar también y que a menudo pasa, no es que puede pasar, sino que a menudo pasa. Puede ser, estimados estudiantes, que alguno de ustedes ya tenga un dataset visto para comenzar a hacer su trabajo de grado. Entonces, ese dataset lo pueden utilizar también en este curso. ¿Listo? O también ha pasado incluso al contrario. Estudiantes que escogen un dataset para esta tarea número 3 y les gustó mucho ese dataset, quieren profundizar más en el estudio de ese dataset, plantean su trabajo de grado para utilizando ese dataset también puede pasar. ¿Listo? Entonces, esta tarea es importante por eso, porque plantea muchísimas posibilidades. Repito, puede ser incluso que ustedes lleguen, escojan un dataset y se queden con ese dataset para trabajar en su trabajo de grado, o que ya tengan el dataset y lo utilicen en este curso para resolver la tarea número 3. También puede pasar. Son dos opciones muy a menudo que por supuesto les ahorrarían trabajo, ¿no? Si ustedes hacen el análisis exploratorio de datos aquí, pues es un trabajo que vienen adelantando o harían, digamos, adelantarían en su trabajo de grado como tal. Entonces, hay que plantearse también esa posibilidad de conseguir o de utilizar el dataset que pueden utilizar en su trabajo de grado. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, estimados estudiantes? ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? Yo tengo una duda. ¿Podría hacer de otra asignatura? ¿Cómo ha sido otra asignatura? Por ejemplo, en métodos estadísticos, pues estábamos usando otro dataset de una tarea. ¿Podría usar ese mismo y pues bueno, que hice la tarea en R, sería ahora Ya, hacerla? sí, perfectamente, sí. Otra cosa que puede pasar también y que ha pasado y que no hay ningún problema con una condición, por supuesto, es lo siguiente. Puede suceder que dos estudiantes, que dos de ustedes seleccionen el mismo dataset. ¿Listo? Puede ser que dos de ustedes escojan la misma base de datos. Eso es posible y es permitido, pero con una restricción. Los objetivos planteados en los trabajos tienen que ser diferentes. Es decir, que bien pueden basarse en el mismo dataset, pero al plantear diferentes objetivos, eso los va a llevar básicamente a análisis exploratorios de datos diferentes y entonces tareas diferentes. ¿Listo? Entonces, sí, lo que dice el compañero es verdad. ¿Pueden utilizar una base de datos que traigan de otra materia, de otra asignatura? Sí, no hay problema con eso, lo pueden traer. Puede ser que dos de ustedes coincidan con la misma base de datos, también no hay problema con eso, salvo la condición de que los objetivos deben plantearse diferente y eso lleva a tareas diferentes. ¿Listo? Entonces, eso también puede pasar y esa sería la condición ahí. Claro, estimados estudiantes, ¿preguntas, dudas? Aunque qué tal si casualmente, pues, uno no tiene contacto con los compañeros, no trabaja en grupo, pero si los objetivos llegaran a ser un poco similares. Bueno, eso yo lo identifico y por supuesto que yo me contacto y les digo, muchachos, estos dos trabajos de grado, estos dos trabajos, estas dos tareas tienen los mismos objetivos. Qué pena, pero alguno de los dos tiene que
cambiarlos. Y si hay alguno que ha participado en foro, entonces a ese que ha participado en foro tiene prelación sobre el otro, digamos que ha tenido una participación más tardía. Entonces, el que ha demorado más en participar es justamente el que tiene que hacer el cambio. ¿Listo? Pero en general, pues claro, siempre nos van a interesar como cosas diferentes y pues la idea justamente es que tengan objetivos diferentes y trabajos diferentes como resultado, ¿vale? Más aún, incluso, muchas veces, pues ya saben ustedes que eso pues también, si son trabajos iguales, pues los va a ¿qué? Los va a detectar Turnitin y bueno, todo eso, ¿no? Entonces, sí, entonces no, es mejor pues plantear sus propios objetivos, hacer su propio trabajo, que si en algún momento yo lo contacto y le digo, vea, estimado estudiante, pasa que este y este trabajo tienen los mismos objetivos y están haciendo lo mismo, entonces alguno de los dos tiene que cambiar, pues bueno, ahí ya hablamos ahí directamente con los involucrados. Listo, estimados estudiantes. Entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna última pregunta? Listo. Entonces, por el momento era lo que les quería comentar. Quería pues que quedaran claras algunas cositas antes de que se pusieran a buscar una base de datos que de pronto no les fuera a servir o no fuera a cumplir con las condiciones mínimas requeridas. Por eso era importante hacer esta webconferencia el día de hoy. Es una webconferencia cortica. La próxima semana voy a tratar de hacer un análisis exploratorio de datos con algún dataset. De pronto ese Spotify, ahorita lo busco bien y lo descargo. Y la idea es que veamos cómo podría ser, digamos, un análisis exploratorio de datos, pues, cumpliendo con lo solicitado en la guía de actividades, ¿vale? Por supuesto que es importante que dediquen un tiempito a buscar su base de datos. Es importante que vayan identificándola, que tengan claro que esa base de datos les sirve y que tengan claro también, pues, que van a poder extraer de ahí algunos insights y que los van a entender, ¿no? Es decir, que esa base de datos esté cercana a nuestra profesión para no ir a tener, digamos, inconvenientes, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que querías comentar. Ya nos veríamos la próxima semana otra vez y listo. Muchísimas gracias entonces por su asistencia y que tengan un feliz descanso estos días, estimados estudiantes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Muchas profe. Buenas gracias y noches. feliz día para todos. Chao, chao. Hasta luego. Feliz día para todos. Que estén muy bien. Gracias. Con gusto. Muchas gracias, profe.